La deuda pública es un término que a menudo surge en las discusiones sobre finanzas gubernamentales y economía. Pero, ¿qué es exactamente la deuda pública y por qué importa? En este vídeo, exploraremos el concepto de deuda pública, sus implicaciones para los gobiernos y la economía, y cómo se gestiona. La deuda pública, también conocida como deuda pública o deuda nacional, se refiere a la cantidad total de dinero que un gobierno debe a sus acreedores. Esta deuda se acumula principalmente a través del endeudamiento, ya sea mediante la emisión de bonos gubernamentales o tomando préstamos de fuentes nacionales o extranjeras. Los gobiernos pueden contraer deudas por diversas razones, como la financiación de proyectos de infraestructura, la prestación de servicios públicos, la cobertura de los déficits presupuestarios o el estímulo del crecimiento económico. Sin embargo, una deuda pública excesiva puede plantear desafíos para los gobiernos y la economía en su conjunto. Una de las preocupaciones clave asociadas con los altos niveles de deuda pública es la carga que impone a las generaciones futuras. Cuando un gobierno acumula deuda, esencialmente transfiere el costo del gasto corriente a los futuros contribuyentes que tendrán que pagar los fondos prestados con intereses. Los altos niveles de deuda pública también pueden conducir a mayores costos de endeudamiento para el gobierno. Cuando los inversores perciben un mayor riesgo asociado con los préstamos a un gobierno muy endeudado, pueden exigir tasas de interés más altas sobre los bonos gubernamentales. Esto, a su vez, ejerce mayor presión sobre las finanzas gubernamentales, y puede desplazar la financiación para otras áreas críticas, como la educación y la atención médica. Otra consecuencia de la elevada deuda pública es el potencial de reducción del crecimiento económico. Cuando los gobiernos destinan una parte importante de su presupuesto al servicio de la deuda, tienen menos recursos disponibles para inversiones productivas o para estimular la economía durante las crisis. Esto puede amortiguar las perspectivas económicas a largo plazo y obstaculizar la creación de empleo. Por otro lado, es importante señalar que no toda la deuda pública es inherentemente mala. La deuda puede ser una herramienta útil para que los gobiernos administren sus finanzas y lleven a cabo iniciativas importantes. Cuando se utiliza eficazmente, la deuda puede permitir a los gobiernos realizar inversiones en infraestructura, educación y atención médica que pueden impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar social. La gestión de la deuda pública es una tarea compleja que implica equilibrar la necesidad de capital con la capacidad de reembolsar los fondos prestados. Los gobiernos emplean diversas estrategias para gestionar su deuda, como establecer reglas fiscales, implementar límites máximos de deuda y crear planes de pago de la deuda. En muchos países, los gobiernos dependen de sus bancos centrales para ayudar a gestionar la deuda pública. Los bancos centrales pueden desempeñar un papel crucial en el proceso de gestión de la deuda mediante la realización de operaciones de mercado abierto, la compra y venta de bonos gubernamentales para regular la liquidez y estabilizar las tasas de interés. Las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), también brindan asistencia y orientación a los países que enfrentan desafíos de deuda. Ofrecen experiencia y marcos para el análisis de la sostenibilidad de la deuda, la reestructuración de la deuda y estrategias de gestión de la deuda. Como hemos visto, la deuda pública es una cuestión compleja tanto con beneficios como con riesgos. Si bien una deuda bien administrada puede ayudar a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, una deuda excesiva puede socavar la estabilidad fiscal y obstaculizar el progreso económico. Lograr el equilibrio adecuado es crucial para que los gobiernos garanticen un desarrollo económico sostenible e inclusivo. El tema de la deuda pública ha ganado una atención significativa en los últimos años, especialmente a raíz de la crisis financiera mundial y la pandemia de COVID-19. A medida que los gobiernos de todo el mundo respondan a estos desafíos extraordinarios, la cuestión de la deuda pública seguirá siendo un tema de debate y formulación de políticas. Al comprender la deuda pública y sus implicaciones, podemos evaluar mejor las políticas fiscales, responsabilizar a los gobiernos y contribuir a debates informados sobre la sostenibilidad económica y el bienestar de las generaciones futuras. En nuestro próximo vídeo, profundizaremos en las estrategias y herramientas que utilizan los gobiernos para gestionar la deuda pública, y explorar estudios de casos de diferentes países. Manténgase atento a más conocimientos sobre este fascinante e importante tema. A medida que continuamos nuestra exploración de la deuda pública, es importante comprender cómo diferentes factores pueden influir en los niveles de deuda de un gobierno, y su capacidad para gestionarlos de manera efectiva. Un factor clave que afecta a la deuda pública es el estado general de la economía. Durante los periodos de recesión económica, como las recesiones, los gobiernos a menudo enfrentan una disminución de los ingresos fiscales, y un aumento del gasto en redes de seguridad social. Esto puede conducir a déficits presupuestarios, y una mayor dependencia del endeudamiento para financiar operaciones gubernamentales. Además, los cambios en las tasas de interés pueden tener un impacto significativo en la carga de la deuda de un gobierno. Cuando las tasas de interés aumentan, el costo del endeudamiento aumenta, lo que puede resultar en mayores costos de servicio de la deuda para los gobiernos. A la inversa, cuando las tasas de interés son bajas, los gobiernos pueden aprovechar las condiciones favorables de endeudamiento para estimular el crecimiento económico. Las decisiones y políticas también desempeñan un papel en la determinación de la trayectoria de la deuda pública.
Los gobiernos que priorizan los programas de bienestar social y las inversiones en infraestructura pueden estar más inclinados a contraer deuda para financiar estas iniciativas. Por otro lado, los gobiernos que priorizan la disciplina fiscal y la reducción de la deuda pueden implementar medidas de austeridad y centrarse en reducir los déficits presupuestarios. Los factores internacionales, como los tipos de cambio de divisas y las tendencias económicas mundiales, también pueden repercutir en la posición de la deuda de un gobierno. Los tipos de cambio fluctuantes pueden afectar la asequibilidad de la deuda denominada en moneda extranjera, mientras que las perturbaciones económicas mundiales pueden aumentar los costos de endeudamiento y limitar el acceso a los mercados de capitales. Vale la pena señalar que no todos los tipos de deuda pública conllevan el mismo nivel de riesgo o tienen las mismas implicaciones. Por ejemplo, la deuda interna se refiere a la deuda contraída con acreedores dentro de un país, mientras que la deuda externa se refiere a la deuda contraída con acreedores extranjeros. La deuda interna puede ser menos vulnerable a las fluctuaciones de los tipos de cambio y gestionarse más fácilmente a través de la política monetaria interna. Por el contrario, la deuda externa puede exponer a los gobiernos a riesgos asociados con las fluctuaciones de los tipos de cambio y las condiciones del mercado financiero mundial. Otra distinción importante es entre deuda soberana y deuda subnacional. La deuda soberana es la deuda contraída por el gobierno central, mientras que la deuda subnacional se refiere a la deuda contraída por los gobiernos regionales o locales dentro de un país. Ambas formas de deuda pueden afectar la carga general de la deuda de un país y la sostenibilidad fiscal. La gestión de la deuda pública requiere una cuidadosa coordinación entre las políticas fiscales y las políticas monetarias. Los gobiernos deben equilibrar la necesidad de financiación con los riesgos potenciales de endeudamiento excesivo. Esto implica establecer marcos de sostenibilidad de la deuda, realizar evaluaciones de riesgos y monitorear los indicadores económicos. Las estrategias de gestión de la deuda también pueden incluir refinanciar la deuda existente, recomprar bonos a tasas favorables y participar en reestructuraciones de la deuda para aliviar las cargas de pago. Estas estrategias tienen como objetivo optimizar las carteras de deuda y mitigar el riesgo. A lo largo de la historia, los gobiernos se han enfrentado a diversos desafíos relacionados con la deuda pública. Desde la crisis de la deuda soberana en Grecia hasta los debates sobre el techo de la deuda en los Estados Unidos, estos desafíos ponen de relieve las complejidades y las posibles consecuencias de la mala gestión de las finanzas públicas. En los últimos años, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado aún más los niveles de deuda pública a medida que los gobiernos de todo el mundo implementaron medidas de estímulo fiscal a gran escala para combatir los impactos económicos de la crisis. Estas medidas, si bien son necesarias, han llevado a un aumento significativo de los niveles de deuda en muchos países. Es importante reconocer que la gestión de la deuda pública es una tarea multifacética que requiere un delicado equilibrio de consideraciones económicas, toma de decisiones políticas y gestión financiera responsable. Diferentes países y regiones pueden adoptar diferentes enfoques basados en sus circunstancias específicas y prioridades políticas. La deuda pública es un tema continuo de discusión y debate entre economistas, formuladores de políticas y el público en general. Las diferentes escuelas de pensamiento ofrecen perspectivas variadas sobre las implicaciones de la deuda pública y las estrategias apropiadas para gestionarla. Algunos economistas argumentan que una deuda pública elevada puede desplazar la inversión privada, limitar el crecimiento económico y plantear riesgos para las generaciones futuras. Abogan por la disciplina fiscal, la reducción de la deuda y las inversiones específicas para garantizar el desarrollo económico sostenible. Por el contrario, otros sostienen que la deuda pública, cuando se utiliza productivamente, puede estimular el crecimiento económico y el progreso social. Sostienen que los gobiernos deberían centrarse en invertir en infraestructura crítica, educación, atención médica y otras áreas que impulsan la prosperidad a largo plazo. Al final, el enfoque para gestionar la deuda pública debe adaptarse a las necesidades y circunstancias específicas de cada país. Los gobiernos deben evaluar y ajustar continuamente sus estrategias de deuda para promover la estabilidad macroeconómica, fomentar un crecimiento inclusivo y salvaguardar el bienestar a largo plazo de sus ciudadanos. Como hemos visto a lo largo de la historia, la gestión de la deuda pública es un desafío continuo que requiere una planificación cuidadosa, una toma de decisiones prudente y un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. En nuestro próximo vídeo, profundizaremos en estudios de casos específicos de países que han enfrentado importantes desafíos de deuda pública, y examinaremos sus enfoques para la gestión de la deuda. Al estudiar estos ejemplos, podemos obtener información valiosa sobre las complejidades e implicaciones de la deuda pública a escala global. Join us as we continue our exploration of the burden of public debt, its impact on economies, and the strategies employed by governments to tackle these financial obstacles.